Junio de 1816. El sol debería calentar las calles de Nueva York, pero el cielo permanece oculto tras un manto de ceniza volcánica. Thomas Hendrick abre los ojos en la penumbra. El frío no es solo una sensación, es un peso que atraviesa las rendijas de su casa de madera cerca de Cherry Street. Cada respiración forma una nube de vapor frente a su rostro. Se incorpora lentamente mientras el entumecimiento recorre sus articulaciones. No hay despertadores. Solo el silencio sepulcral de una ciudad que se ha despertado en un invierno inesperado. A través de la ventana, el aire gélido se filtra con agresividad, haciendo vibrar los cristales. El frío es absoluto. La escarcha cubre los marcos de las puertas. Thomas pone sus pies sobre el suelo helado y busca el equilibrio, sintiendo cómo el gélido aire de la madrugada inunda cada rincón de la estancia. Afuera, el mundo se ha detenido bajo la sombra del volcán. La luz del alba no trae calor, sino una claridad grisácea que revela la desolación de un verano que se ha negado a llegar. Thomas se mantiene erguido, escuchando el crujido de la madera ante la temperatura bajo cero, consciente de que esta anomalía es el inicio de una lucha diaria por la supervivencia. Thomas se desplaza con lentitud. Sus pies se clavan en la madera fría del suelo hasta alcanzar el hogar. Toma el atizador de hierro, un objeto pesado y desgastado por el uso constante. Con firmeza, remueve la ceniza compacta que oculta los restos de la noche anterior. El metal golpea la piedra, un sonido seco que resuena en la habitación vacía. Remueve las brasas, buscando un punto de calor residual. Una pequeña chispa salta, apenas un destello naranja en la penumbra. Él insiste, moviendo el atizador con movimientos rítmicos, obligando al aire a alimentar el núcleo de la leña seca. La madera comienza a crepitar. Una lengua de fuego, pequeña pero constante, surge entre los leños y comienza a devorar el espacio oscuro. Thomas acerca sus manos a la llama, sintiendo cómo el calor se filtra por sus dedos entumecidos. Es un refugio precario, una barrera invisible contra la escarcha que golpea los muros de madera afuera. Observa la llama bailar, consciente de que es el único punto de vida en un mundo sumido en la penumbra. El fuego se estabiliza, iluminando apenas el centro de la estancia. Thomas sostiene el atizador con fuerza, manteniendo el equilibrio del calor, mientras el frío insiste en reclamar cada esquina de la casa. La llama parpadea, pero resiste, transformándose en su única defensa ante la anomalía climática que ha paralizado la ciudad. Thomas camina hacia la ventana y retira el pesado trozo de tela que sirve de cortina. No hay sol. El cielo sobre Nueva York es una mancha de plomo sucio, una cúpula opresiva que bloquea cualquier rastro de luz natural. Miles de kilómetros al sur, el volcán Tambora ha vomitado su entraña hacia la estratosfera. La ceniza, un polvo fino y fantasmal, viaja por las corrientes de aire, envolviendo al planeta en un sudario de partículas volcánicas. Este velo denso impide que los rayos solares alcancen la Tierra. El clima global ha colapsado. La temperatura desciende bruscamente, obligando a las estaciones a invertir sus ciclos naturales. Thomas observa cómo una fina capa de hollín, arrastrada por el viento, se deposita sobre el alféizar de la ventana. Es el residuo de una catástrofe que ocurre lejos, pero que aquí se manifiesta como una sombra constante. El aire huele a azufre y a humedad estancada. La luz que entra es una penumbra perpetua, un crepúsculo eterno que confunde a los animales y marchita cualquier intento de brote verde. La naturaleza ha perdido su ritmo. El verano, bajo el peso de esta nube volcánica, ha dejado de existir. Thomas aprieta los puños contra el marco de madera, sintiendo la vibración del frío que atraviesa el cristal. El mundo entero vive ahora bajo este manto sombrío, una crisis que no entiende de fronteras, atrapando a todos en un invierno que no debería ser. Thomas sale a la calle. El aire gélido le golpea el rostro como un muro sólido. Sus pasos resuenan sobre el barro endurecido por la helada. Camina 2 calles hasta la bomba de agua pública. Al doblar la esquina, la ve. Una fila de personas se extiende frente a la estructura de hierro, inmóviles bajo el cielo gris. Nadie habla. La desesperación es una presencia física que se palpa en el aire.
Una mujer, con los nudillos blancos de tanto apretar el yugo, sostiene 2 cubos vacíos. Sus hombros se encorvan bajo el peso del frío. A su lado, un niño pequeño sujeta un balde de metal abollado. Tiene las manos violetas y los labios agrietados. Sus ojos siguen el movimiento del émbolo de la bomba con una intensidad vacía. Más atrás, un anciano tose con violencia, un sonido seco y profundo que se pierde entre el viento. La fila no avanza. El metal de la bomba está cubierto por una fina capa de escarcha. Thomas se coloca al final de la hilera. Observa cómo cada persona espera su turno, no por necesidad inmediata, sino por la supervivencia pura. La escena es un espejo de la ciudad. Un grupo de seres humanos atrapados por un clima que no comprenden, unidos solo por la espera ante un recurso que se agota, la quietud de los presentes, el temblor de sus cuerpos y el silencio sepulcral que envuelve la calle definen la magnitud del colapso social que la erupción ha desatado sobre cada hogar de Nueva York. El turno de Thomas llega. Acciona la palanca de hierro. El mecanismo chirría con un sonido metálico, seco y agónico. Un chorro escaso brota del caño, golpeando el fondo de su cubo con un ruido hueco. Thomas acerca el recipiente a sus labios y bebe. El agua entra en su boca con un regusto a salitre, una sensación áspera que le recorre la garganta. Es un sabor amargo, la prueba líquida de la decadencia de la ciudad. Mientras él se aleja, un carruaje elegante cruza la calle, salpicando lodo. Los adinerados han pagado a los carreros para que traigan barriles desde manantiales lejanos, agua cristalina que no conoce el sabor de la ceniza ni la contaminación del puerto. Thomas observa la diferencia. Una moneda marca la frontera entre la salud y la enfermedad. Para él, el agua salada es el único lujo posible, un recordatorio constante de su precariedad. Ajusta el peso del cubo sobre su hombro. El metal frío se clava en su piel a través de la tela. Cada paso de regreso a casa es un esfuerzo consciente por no derramar ni una gota de ese recurso impuro. La amargura del agua se asienta en su estómago, un presagio de la dura jornada que le espera. No hay elección. La pobreza no solo se siente en el hambre, sino en la calidad misma de lo que el cuerpo debe procesar para seguir funcionando un día más en este verano sin sol. Thomas cruza el umbral y deja el cubo en el suelo. El sonido del metal contra la madera resuena en la habitación vacía. Margaret está junto a la mesa. Sobre la superficie, un trozo de pan de maíz descansa en un plato de madera. Es duro, con una textura rugosa que apenas cede al tacto. Ella parte el pan con un cuchillo de sierra, un movimiento lento y preciso que produce un crujido seco. A su lado, un pequeño cuenco contiene 2 tiras de tocino salado, curado en exceso para resistir el paso del tiempo. Margaret coloca el plato frente a Thomas. Sus ojos se encuentran un instante antes de que ella se siente. No hay palabras. El silencio se vuelve pesado, un muro entre ambos. Margaret guarda el resto del pan bajo un paño de lino, con los dedos temblorosos, consciente de que no hay más reservas. Thomas toma el pan. Al morderlo, el sonido de la miga dura se siente como un disparo en la penumbra. Mira el tocino, cuya grasa se ha solidificado por el frío que inunda la cocina. Cada bocado requiere un esfuerzo mecánico, una lucha contra la sequedad del alimento. La tensión crece al ver el plato casi vacío, un recordatorio físico de que lo poco que queda es todo lo que poseen. La precariedad no es un concepto. Es este trozo de pan que apenas logra saciar el hambre mientras el aire gélido se cuela por las rendijas de la pared, amenazando con apagar las últimas brasas que aún mantienen un atisbo de calor en el hogar. Thomas observa el plato vacío mientras el frío le entumece los dedos. Las heladas inesperadas de mayo no fueron solo un evento climático, fueron una sentencia. Los campos de cultivo, que debían estar brotando, quedaron convertidos en campos de escarcha y muerte. El grano no llegó a la ciudad. Thomas abre un pequeño cajón de madera y cuenta sus monedas. El metal es escaso. En el mercado, los vendedores han duplicado los precios del trigo y el centeno en cuestión de días. Cada centavo que ahora sostiene en su mano vale la mitad que hace apenas un mes. Es una aritmética cruel. El mercado, desabastecido, castiga a quienes menos tienen.
Thomas aprieta las monedas hasta que los bordes se le clavan en la palma. Si el precio del grano sigue subiendo, el pan de maíz que acaban de compartir será un lujo que no podrán repetir. El hambre ya no es una posibilidad futura, es una presión constante en su pecho. Margaret observa cómo Thomas guarda el dinero. Sus dedos se rozan, pero no hay consuelo posible en el contacto. La economía de su hogar se ha reducido a una lucha contra cifras que no dejan de crecer. Cada bocado ingerido esta mañana se siente ahora como una deuda contraída con el mañana. El mercado de Cherry Street es un hervidero de desesperación, donde el precio del grano marca el ritmo de la supervivencia. Thomas se levanta. El peso de la incertidumbre financiera es mayor que el del cubo de agua que cargó hace poco. La escasez ya tiene precio, y es un precio que ellos no pueden pagar. Margaret retira los platos con movimientos rápidos y tensos. Sus dedos rozan los restos de tocino, que ya comienzan a perder su firmeza debido a la humedad del ambiente. No hay hielo. La palabra resuena en su mente como una sentencia. En un verano normal, el hielo de los sótanos mantendría la frescura, pero la ceniza del tambora ha alterado el ciclo natural y el hielo es un lujo inexistente. Ella envuelve el pan y la carne en un trozo de tela gruesa, presionando los bordes para sellar el aire. Cada segundo que pasa, el calor residual de la chimenea y la humedad exterior conspiran contra su única fuente de energía. Margaret coloca el envoltorio en el rincón más oscuro y frío de la despensa, intentando ganar unas horas extra. Se queda inmóvil frente al estante, escuchando el leve goteo de la condensación sobre la madera. La comida se pudrirá antes del mediodía. Es una certeza mecánica que le contrae el estómago. No es solo el hambre lo que la acecha, sino la pérdida inevitable de lo poco que han logrado reunir. Ella presiona la tela contra su pecho, como si pudiera inyectar frío en el tejido. El aire en la cocina se siente denso, viciado. Margaret mira hacia la puerta, consciente de que cada minuto es una cuenta atrás. Sin un medio para conservar estos nutrientes, la miseria no es solo una falta de recursos, es un proceso de degradación que ocurre ante sus ojos. El silencio de la casa se ve interrumpido únicamente por el sonido de su respiración agitada, mientras el miedo a la putrefacción se convierte en su mayor enemigo en esta mañana de penumbra. Thomas abre la puerta y el aire gélido golpea su rostro. Sus pies se hunden de inmediato en el barro espeso que cubre la calle, una mezcla viscosa y helada que succiona sus botas con cada paso. A las 6 de la mañana, la ciudad es un campo de batalla de desechos. Thomas avanza con dificultad, esquivando los surcos profundos dejados por los carros de carga que circulan antes del amanecer. Un carro de basura se cruza en su camino, bloqueando el paso. Thomas debe trepar por un montículo de tierra húmeda para rodearlo, sintiendo cómo el frío traspasa el cuero de su calzado. Un cerdo, cubierto de lodo y restos orgánicos, gruñe a pocos centímetros y corre entre sus piernas, obligándolo a perder el equilibrio por un instante. Thomas se apoya contra una pared de madera podrida para recuperar la estabilidad. Sus manos se impregnan de una humedad pegajosa y fría. La calle no es un camino, es una superficie en descomposición que parece querer atraparlo. Otros trabajadores pasan a su lado con la mirada baja, evitando cualquier contacto, cada uno luchando por mantener el equilibrio en esta superficie traicionera. El barro le llega a los tobillos, pesando más con cada metro recorrido. Thomas ajusta su paso, evitando los charcos donde flotan desperdicios, mientras la ciudad parece cerrarse sobre él. No hay un solo metro de terreno firme bajo sus pies. La hostilidad del suelo y el caos de los animales que merodean entre los escombros convierten su trayecto hacia el muelle en una prueba de resistencia constante contra el deterioro mismo de la ciudad. El aire se espesa. Thomas siente que el aliento le falta al inhalar la mezcla de estiércol animal y agua estancada que emana del río. El hedor es una presencia sólida que se adhiere a su garganta, forzándolo a respirar de forma superficial y entrecortada. Cada paso que da sobre el lodo libera burbujas de gases pútridos que estallan bajo su peso. Cerca de las alcantarillas obstruidas, el olor se vuelve insoportable, una náusea constante que le obliga a apretar los dientes.
la neblina gris se asienta sobre la calle, atrapando los efluvios de la descomposición y creando una atmósfera cargada, densa y casi líquida. Thomas levanta una mano para cubrirse la nariz, pero el hedor se filtra por entre sus dedos, impregnando el ambiente con el aroma de la materia orgánica en proceso de putrefacción. A su alrededor, el silencio de la mañana se ve roto solo por el chapoteo de sus pisadas y el sonido lejano de un flujo de agua sucia que golpea contra las vigas de madera de los muelles. La pesadez del aire no solo es olfativa, es una presión física que oprime el pecho y ralentiza el movimiento. Thomas se detiene un segundo, sus pulmones arden. El cansancio acumulado de la jornada anterior se suma a la asfixia del entorno. La ciudad exhala un vaho fétido que presagia el desgaste físico total de las próximas 12 horas de trabajo. No hay escape. El aire viciado es el preludio inevitable de la miseria que lo espera en el taller, donde la lucha por la supervivencia será tan real y agotadora como el aire que ahora le impide respirar con normalidad. Thomas divisa la estructura de madera astillada del taller al final del muelle. Sus pasos se aceleran sobre las tablas húmedas que crujen bajo su peso. Al empujar la pesada puerta de roble, el chirrido de las bisagras oxidadas corta el aire. Dentro, el espacio está sumido en una penumbra gélida. Thomas deja caer su bolsa sobre un banco de carpintero cubierto de serrín acumulado. Sus dedos buscan la sierra de mano colgada en un clavo. El metal está helado, tan frío que le quema la piel al contacto. Un capataz camina hacia él, golpeando una viga con un mazo, un sonido seco que reverbera en el taller vacío. Thomas toma posición frente a la mesa de trabajo, ajustando sus pies para ganar estabilidad. La tensión en sus músculos es inmediata. Sabe que cada corte debe ser preciso o el pago del día será nulo. Coloca la madera sobre el banco y marca la línea de corte con un lápiz desgastado. Sus manos tiemblan levemente por el frío, pero las obliga a detenerse mediante una presión firme contra el banco. El taller está en silencio, salvo por el goteo rítmico de la lluvia que penetra por el techo. Thomas posiciona la sierra, siente los dientes de acero morder la veta de la madera y prepara el primer impulso. El ambiente, cargado de polvo y humedad, se vuelve el escenario de su lucha diaria por la subsistencia. La jornada comienza con la resistencia física del material y la urgencia de producir antes de que la luz del día, ya escasa, desaparezca por completo. La hoja de acero se hunde en la madera con un chirrido agudo. Thomas empuja con todo el peso de sus hombros, sintiendo cómo la fibra se resiste a cada centímetro. Sus músculos dorsales se tensan hasta el límite, un esfuerzo constante que consume su energía. El serrín fino se eleva como una nube gris, cubriéndole los ojos y obligándolo a parpadear con frecuencia. En un momento de descuido por el agotamiento, la sierra se desvía apenas 1 milímetro, mordiendo el metal del banco de trabajo con un golpe seco que le hace vibrar los brazos hasta los codos. Se detiene, con el aliento agitado, observando la muesca en el material. Un segundo error como este rompería la hoja o arruinaría la pieza, condenando su paga del día. Thomas ajusta su agarre, sintiendo el roce de la madera astillada contra sus palmas, ya callosas. Reanuda el movimiento, con un ritmo lento y deliberado. Cada vaivén de la sierra es una apuesta contra el hambre. Sus rodillas tiemblan bajo la presión, pero mantiene la espalda recta, obligándose a una precisión mecánica. El taller se llena del sonido rítmico del metal cortando la veta, un pulso incesante que marca el paso de las horas. Cada vez que la hoja atraviesa la tabla, Thomas siente un alivio efímero, seguido inmediatamente por la necesidad de colocar la siguiente pieza. El ciclo se repite, sin pausa, mientras sus manos se entumecen por el frío y el esfuerzo repetitivo que amenaza con fracturar su resistencia física antes de que caiga el sol. La visión de Thomas comienza a nublarse, un velo gris que oscila al ritmo del vaivén de sus brazos. El sudor frío se le pega a la frente, bajando por su sien hasta gotear sobre la madera. Sus articulaciones emiten un chasquido seco cada vez que completa un ciclo de corte. No hay pausas, no hay relevos. Sabe que si su mano resbala ahora, si el cansancio le gana y la sierra muerde más allá de la línea trazada, el pago de la jornada será confiscado por los daños. Sus dedos, entumecidos y rígidos,
luchan por mantener el agarre sobre el mango de madera. La falta de seguridad médica en este taller lo obliga a ver cada tabla como una trampa. Un corte profundo en el músculo sería una sentencia de muerte para el sustento de su hogar. Se obliga a centrar la vista en el punto exacto donde el acero se encuentra con la fibra, ignorando los espasmos en sus hombros. La fatiga le quema los pulmones. Cada inhalación es un esfuerzo consciente dentro del ambiente cargado de polvo. Thomas se apoya en el banco. El peso de su cuerpo es lo único que mantiene la sierra en movimiento mientras sus músculos piden rendirse. Es una apuesta constante, arriesgar la integridad de sus manos para asegurar el pan de mañana o detenerse y enfrentar el hambre inmediata. Con un gruñido ahogado, ajusta los pies sobre el suelo irregular y reanuda el corte, forzando a su cuerpo a ignorar las señales de colapso que recorren sus extremidades. El aire en el taller cambia de repente. Una corriente gélida se filtra por las rendijas, apagando el calor residual de su esfuerzo. Thomas levanta la cabeza, confundido por la repentina penumbra que devora la luz del mediodía. Un repiqueteo seco comienza a sonar sobre el techo de madera. Al principio es leve, pero pronto se convierte en una llovizna helada que golpea con fuerza. Las gotas, gélidas y punzantes, se cuelan por los huecos del techo y aterrizan sobre su piel sudorosa. El impacto es instantáneo. Un escalofrío violento recorre su espalda, haciendo que sus músculos, ya agotados por horas de corte, se tensen y se bloqueen. Thomas deja caer la sierra. El metal golpea el banco con un sonido sordo. Sus manos, entumecidas por la repentina caída de temperatura, apenas pueden cerrarse. El frío no es solo externo. Siente cómo le penetra en los huesos, paralizando su voluntad. Se apoya contra el banco de trabajo, temblando de forma incontrolable, mientras observa cómo el agua se filtra y crea charcos oscuros sobre el suelo. El esfuerzo de todo el día parece disiparse ante este asalto climático. Sus hombros se encorvan y su respiración se vuelve errática, un vapor denso que escapa de sus labios en la oscuridad creciente. Ya no puede seguir trabajando. El cuerpo le exige un descanso que no puede permitirse, pero la realidad del clima lo obliga a detenerse. Se queda inmóvil, mirando el vacío, mientras la lluvia helada sigue golpeando el exterior, marcando el fin de su resistencia física en una jornada que se ha vuelto una pesadilla insoportable. Thomas se arrastra hasta un rincón del taller para ingerir un trozo de pan duro. Sus dedos, rígidos por el frío, apenas logran romper la corteza. De repente, un grito agudo rompe el silencio del muelle. Thomas se levanta, dejando caer el pan, y se acerca a la puerta abierta. En el exterior, la actividad se ha detenido por completo. Los marineros, hombres curtidos por años de tormentas, se encuentran inmóviles en las cubiertas de sus barcos, con la mirada clavada en un horizonte que se desvanece. El pánico se extiende como una mancha de aceite. Thomas observa cómo los hombres se persignan y señalan hacia arriba, donde el sol debería estar. Pero no hay luz. La esfera brillante ha sido devorada por una negrura antinatural, una sombra espesa que se traga el mediodía. El cielo adquiere un tono cobrizo y enfermo. El ambiente se vuelve denso, cargado de una electricidad estática que hace que el vello de los brazos de Thomas se erice. Los marineros retroceden, chocando contra los cabos y las cajas, incapaces de apartar la vista de la nada que ocupa el lugar del astro rey. El miedo es palpable, un peso que oprime el pecho de todos los presentes. Thomas siente cómo el pánico colectivo lo golpea, una oleada de terror irracional ante lo que sus ojos no pueden procesar. El mundo se ha quedado sin sol, y en ese vacío, la esperanza de una jornada normal se desintegra frente a sus ojos, dejando solo el escalofrío de una oscuridad que no debería existir a plena luz del día. Thomas sale del taller y se topa con un grupo de hombres que llegan desde el campo. Sus rostros están surcados por líneas profundas, cubiertos de barro seco. Uno de ellos, un granjero que solía vender grano cada mes, deja caer un saco sobre el suelo del muelle. El sonido es hueco, revelando que está completamente vacío.
Thomas observa cómo el hombre abre el saco solo para mostrar un polvo grisáceo y estéril en lugar de trigo. No hay cosecha. Las heladas de mayo han dejado los campos convertidos en extensiones de tierra muerta. Los demás granjeros se sientan en los muelles, con las manos entrelazadas entre las rodillas, mirando el agua estancada. La conversación es mínima, apenas un murmullo de rendición. Thomas se acerca a uno de ellos, pero al ver la mirada perdida del hombre, comprende que las palabras son inútiles. La ruina no es solo suya, es una sentencia que se extiende más allá de la ciudad, un colapso que alcanza cada rincón donde antes crecía el alimento. Thomas aprieta los puños contra sus costados, siente el peso de una realidad ineludible. El sol no volverá pronto y la tierra ya no proveerá. La lucha por el sustento diario se transforma en una certeza de escasez absoluta. El mundo se apaga, y en el silencio que sigue, Thomas entiende que su propia supervivencia es apenas una pequeña chispa condenada a extinguirse en medio de una oscuridad que devora todo lo que una vez consideraron seguro. Al cruzar el umbral de su hogar, Thomas encuentra a sus dos hijos mayores ocupados en el rincón de trabajo. El hijo pequeño sostiene un martillo que le resulta demasiado pesado, golpeando clavos en tablas de madera de desecho con un esfuerzo que le hace arquear la espalda. La hija, apenas una niña, se encarga de raspar el cuero con una cuchilla desafilada, inhalando el polvo que se desprende de la piel curtida. No hay libros sobre la mesa, ni lecciones de aritmética, ni juegos en la calle. Sus dedos, pequeños y agrietados por el frío, se mueven con una destreza mecánica que delata años de práctica forzada en lugar de una niñez normal. Thomas observa cómo el niño se limpia el sudor de la frente con el antebrazo, dejando una mancha de grasa oscura sobre su piel. La mirada de los pequeños no busca la de su padre. Están concentrados únicamente en cumplir con la cuota de trabajo necesaria para conseguir un trozo de pan. La escuela ha sido olvidada hace mucho tiempo, sustituida por la urgencia de la supervivencia. Thomas aprieta los labios al notar cómo la luz de la vela proyecta sombras largas sobre sus rostros, envejeciéndolos antes de tiempo. Cada movimiento que realizan es un recordatorio de que su futuro ha sido confiscado por el invierno eterno. La educación es un lujo que sus manos ya no pueden permitirse, y en el silencio de la estancia, Thomas siente el peso de una generación cuya infancia se desvanece entre astillas, sudor y la lucha constante por un bocado de comida. El sol se retira definitivamente tras el horizonte, dejando un cielo vacío y sin estrellas. La ciudad de Nueva York se sumerge en una oscuridad absoluta, una negrura espesa que parece devorar las paredes de madera y las calles de barro. Thomas camina hacia la mesa central, sintiendo el suelo crujir bajo sus pies. Margaret lo espera allí, con las manos apoyadas en el borde de la mesa, inmóvil. Ella enciende una pequeña vela de sebo. La llama es pequeña, inestable, y lucha contra las corrientes de aire que se filtran por las hendiduras de la casa. El resplandor amarillento se proyecta sobre sus rostros, revelando marcas de un cansancio profundo que ninguna palabra puede aliviar. Sus ojos, hundidos y fijos en el pequeño círculo de luz, reflejan la fragilidad de su entorno. No hay gas, no hay electricidad, solo el aroma a grasa quemada que inunda la estancia. Thomas se sienta frente a ella. Sus dedos rozan la madera gastada de la mesa mientras observa cómo la cera se derrite lentamente. El silencio es total, roto únicamente por el crepitar de la mecha y el sonido lejano de un vigilante nocturno que grita la hora en la calle desierta. La penumbra se apodera de cada rincón de la casa, reduciendo su mundo a ese pequeño haz de luz. Thomas mira a Margaret y en el brillo vacilante de la vela, ambos reconocen la misma fatiga acumulada tras un día de lucha incesante contra el frío y la escasez. La oscuridad exterior es un muro infranqueable, y dentro, la vela es el último vestigio de su resistencia contra la noche interminable que envuelve a la ciudad. Thomas se pone en pie, con las rodillas chasqueando tras la jornada. Camina hacia la entrada, donde la madera de la jamba se siente húmeda y blanda por el frío exterior. Sus dedos se cierran sobre el pestillo de hierro oxidado. La pieza de metal se atasca, incrustada por la humedad, y Thomas debe empujar con el hombro
cargando todo su peso contra el umbral para que el cerrojo finalmente encaje en su ranura con un golpe sordo y metálico. El sonido rebota en las paredes, un eco seco que marca el fin de cualquier contacto con el exterior. Afuera, el aire gélido silba entre las rendijas, pero el pestillo ahora mantiene la puerta firme. Margaret observa la maniobra sin parpadear. Sus manos descansan sobre su regazo, entrelazadas con fuerza. Thomas regresa a la mesa, pero no se sienta de inmediato. Se apoya en el respaldo de la silla, dejando que sus hombros caigan. Ninguno de los dos habla. No hay quejas sobre el hambre, ni comentarios sobre la oscuridad que los rodea. El silencio entre ambos es denso, una pared invisible que han construido para contener la fatiga acumulada. Sus miradas se encuentran un instante, cargadas de un agotamiento que no necesita palabras para ser comprendido. La casa, cerrada a cal y canto, se convierte en un refugio hermético frente a una ciudad que parece enferma y moribunda. Thomas exhala un suspiro largo, un hilo de vapor que se desvanece en el aire gélido, mientras el peso del día se asienta definitivamente sobre sus cuerpos inmóviles. Thomas se acerca a la chimenea, donde las últimas brasas emiten un fulgor mortecino. Con un atizador de hierro, arrastra ceniza fría sobre el rescoldo, enterrando el calor para evitar que una chispa alcance las vigas de madera seca de la casa. Cualquier descuido aquí sería una catástrofe total. Margaret lo observa desde la penumbra, sosteniendo un paño grueso con el que bloquea la entrada de aire frío desde la puerta. La casa se sumerge en una oscuridad casi absoluta, a medida que el brillo de la ceniza desaparece. El frío se filtra por cada esquina, pero la seguridad del hogar es ahora su única prioridad. Mañana, antes de que el sol logre atravesar la espesa capa de ceniza volcánica que cubre el cielo, Thomas deberá levantarse de nuevo. Repetirá el camino hacia la bomba de agua, enfrentará el barro de las calles y trabajará 12 horas bajo la sombra de la escasez. No hay máquinas que faciliten su esfuerzo, ni luz eléctrica que alargue sus días. Solo queda el instinto de sobrevivir a este año en el que el mundo parece haber olvidado el verano. Thomas apoya la mano sobre el pestillo, asegurándose de que esté bien cerrado, mientras el eco de los cascos de los caballos sobre el fango resuena fuera, marcando el pulso de una ciudad que lucha por no sucumbir ante el invierno eterno. Mañana, el ciclo volverá a empezar. Una jornada más de resistencia en un mundo que se apaga lentamente bajo la ceniza.